Hola creativos y creativas, ¿cómo están todos? En el día de hoy estamos en el tercer episodio de nuestro CRAD Podcast. En este episodio Ujú. estaremos hablando sobre la confianza. Así que creativos y creativas de la comunidad CRAD, prepárense porque este episodio es súper importante y es también candela como los anteriores. Sí, Quiero darle la señor, sí, señor. bienvenida en este momento a nuestro gran amigo Gabriel Buitrago, que estará acompañándonos en este podcast. Gabriel, ¿cómo estás? Correcto, Andrés, gracias, gracias. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Y pues sí, aquí estamos otra vez para discutir otro de estos temas que también es como súper relevante en todo este proceso de hacer arte o trabajar con todo el tema del diseño y demás. Importantísimo, sí, señor. Sí, es importantísimo. Espero que ustedes nos estén disfrutando, que se tomen un café, que se tomen un jugo, una cerveza, mientras estamos aquí acompañándolos con estos temas interesantes para todos los artistas. Y quisiera empezar este tema de hoy preguntándole a Gabriel, ¿en qué momento empezaste a sentir confianza, Gabriel, en tu trabajo? Uy, sí. Esa, esta es una buena forma de abrir el tema, justamente porque eh, para no alargar como la respuesta tanto, no darle tantas vueltas, yo creo que la confianza es algo que comienza a aparecer cuando, cuando ya se ha tenido la oportunidad de cumplir con ciertas tareas o cumplir con ciertos trabajos, independientemente de que sean grandes o que sean reales o que sean hechos para otras personas o lo que sea. Como que después de repetir varias veces un proceso, de conocerlo, de hacer diseño, de hacer ilustración, de hacer personajes, cualquier cantidad de cosas, entre más repetimos el proceso, más conocemos como esas cosas que somos capaces de hacer y sobre todo cuáles son las que funcionan mejor para nosotros o las que simplemente podemos hacer mejor. Entonces, eh, en mi caso personal, por mi experiencia personal, creo que nunca me di cuenta en qué momento tenía como ya esa confianza de poder cumplir con, digamos, ya como a nivel profesional con trabajos para estudios o para equipos de trabajo, para marcas, qué sé yo. Eh, no hay, como que no lo vi. Personalmente nunca me di cuenta, simplemente fue como que ya uno dice, ah, claro, llegó este proyecto, llegó esta cosa y hay que hacer tal y tal y tal y nunca hay dudas. Nunca hay dudas ya porque es como, ah, sí, claro, esto ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo lo voy a acercar. Pero es porque ya previamente está este tema de que ya se ha hecho, ya se ha trabajado, ya se ha cumplido con tareas similares. Entonces yo creo que la confianza apareció como sola, pero apareció justo después, o no justo después, sino después de como de haber trabajado bastante, ¿no? De haber creado bastante. Creo que esa es la mejor respuesta que podría dar ahí. Sí, Gabriel tocó un tema súper Mm, interesante y es que a veces esa confianza se la entrega a uno el conocer bien las herramientas, el conocer bien el software, el conocer bien el flujo de trabajo, ¿cierto? Los ujú, procesos. Cuando uno conoce bien los procesos que tiene que hacer, uno tiene más confianza, ¿cierto? A nivel de producción. Pero también totalmente. empieza, cuando uno empieza a dominar, ¿cierto? Los fundamentos, empieza a dominar su arte, empieza a haber confianza también, sin necesidad de tener que saber todas las herramientas, ¿cierto? Uno puede empezar a coger confianza y darse cuenta de que lo que uno hace está bien, ¿sí? Y uno va por buen camino. No va a ser el mejor, pero uno va por buen camino. Y eso me da otra vez para llegar al tema de qué pasa cuando uno empieza a compararse, ¿cierto? Con otros trabajos en Internet, Uy, ¿sí? ¿Eso genera más confianza o genera más desconfianza? ¿Uno cómo puede lidiar con ese tema de estarse comparando constantemente con otros trabajos? Y eso cómo puede, si bien, porque me ha pasado de las dos formas, si bien puede ujú. matar esa confianza que uno tiene o puede despertar esas ganas de seguir mejorando y tenerse más confianza en lo que uno puede hacer. Sí, sí, sí. Eso, yo diría que este es es como otra de las preguntas o cosas o cuestiones que, que puede ser vista desde la perspectiva que queramos. Porque creo que pasa como con eso de que usted, Andrés, ha escuchado eso que dicen que uno ve en las nubes las formas no de lo que hay allí, sino de lo que quiere ver.
No sé si has escuchado eso antes. Bueno, sí, me imagino, como muy Claro, sí. común. Ese decir como que mira las nubes, pero entonces lo que uno ve es lo que está, lo que quiere ver, lo que la mente quiere ver. Y yo creo que en el caso del momento de ver el trabajo de otras personas y compararse con eso depende del trabajo que querramos ver. Si vemos el trabajo de alguien que obviamente esté como, o al que al menos consideremos o admiremos o veamos como referente, eh, se supone que no hay manera de que nos sintamos que lo nuestro está por debajo, porque se supone que ya estamos asumiendo que es alguien que está por encima de nosotros, o no digamos por encima de nosotros, sino alguien con más recorrido que nosotros. Entonces, sin duda, si ponemos nuestro trabajo al lado de esa persona, eh, sí es similar, ¿no? Me imagino que en este caso, por ejemplo, si Andrés, que hace personajes, de repente se coloca al lado del portafolio de Anthony Jones o de algún otro artista que se dedique a hacer personajes, no sé, Rafael Grassetti. eh, o Rafael Grassetti, ahí tenemos otro nombre. Eh, yo creo que depende, no es una ley universal, yo siento que depende de lo que en este caso Andrés sienta. Si Andrés decide ver el trabajo y inmediatamente se siente desanimado o siente como una desconfianza en su propio trabajo, yo creo que es más una simple decisión, porque Andrés bien podría decir, wow, no, esto, nunca voy a llegar a esto está muy complicado y lo que estoy haciendo está mal. Y eso obviamente puede tornarse negativo. Pero Andrés también podría tomar la decisión de decir, wow, qué genial, cuánto recorrido, entonces cuánto me falta para llegar ahí, ok, voy a ver qué es lo que está pasando. Entonces, es como que o se puede tomarla, o se puede comparar el trabajo de uno como individuo, como artista, con el de otros, para obtener como una buena fuente de motivación y confianza, o se puede utilizar para exactamente todo lo contrario. Siento que es como un tema de perspectiva, como de actitud. Es lo que querramos. Es lo que querramos. Realmente está muy interesante esa posición, ¿no? Como que la confianza termina siendo un poco relativo a qué es lo que queremos nosotros conseguir, ¿cierto? Ajá. O la Creo que actitud nunca que había, tomemos. sí, nunca había escuchado eso y me parece súper interesante que esa confianza depende un poco de la actitud que tomemos frente a los retos, ¿no? Correcto, correcto. Y hay algo que me gustaría ahí mencionar y es que sí, el compararse con otros artistas que uno sabe que están a un nivel superior, porque uno sabe que lo están. ¿Y por qué lo están? Porque están trabajando ya en la industria, porque han demostrado a través de los años que se pueden mantener, que son constantes, que son muy buenos y siguen mejorando. Lo importante de estarse comparando constantemente con esos artistas es que uno puede medir su progreso, ¿sí? Porque ellos ya llegaron a un punto en donde están súper bien y su trabajo ya es constante. No quiere decir que sea malo, pero es constante. Ujú. El trabajo que está en progreso es el de nosotros, ¿sí? Entonces, si cada vez, trabajo por trabajo, vamos comparándonos contra el trabajo de esos artistas que nosotros seguimos, que nosotros queremos tener como referentes, y llegamos a un punto en el que decimos, uy, nuestro trabajo se parece, ¿sí? En cuanto a calidad, que uno pueda decir, mi trabajo está llegando a la calidad de ese artista, pues la confianza sube muchísimo, porque uno se siente en la capacidad de estar trabajando con esa persona al lado, ¿sí? Se Claro, siente al nivel de esa persona, como más ¿sí? cerquita, como un Exactamente. poquito más cerca. Y eso Claro, genera claro. muchísima confianza. Y lo he vivido y eso es lo que yo he hecho durante esos años y es cada año compararme contra esos artistas que yo sé que son buenos y yo sé que están vigentes, ¿sí? Ujú. Y mantenerme fijo en ellos, ¿sí? Y compararme con ellos. ¿Qué pasa cuando uno se empieza a comparar con artistas que están emergiendo? Lo que decía Gabriel. A Muy veces buen son punto. artistas que van Ujú. un año, pueden tener 15 años apenas los pelados y son demasiado buenos. Y ahí es donde uno empieza como, uy, pero ¿qué pasó? Estos chicos son muy jóvenes y ya están teniendo ese talento. Y Ujú. empieza como esa confianza como a bajarse un poco. Por eso para mí es importantísimo mantenerme comparando con los artistas que son, o sea, con los mismos artistas que están vigentes y que siguen ahí en el top. Si no Claro. con cualquier persona que está por ahí subiendo, sino con las personas que ya están allá metidas y sé que puedo conseguir el nivel que ellos están y sé que el trabajo de ellos es bueno y es vigente. Eso me parece a mí Claro, súper importante. eso está súper interesante porque
es como muy, muy, muy clave saber muy bien que si de repente estamos buscando tratar de poner nuestro trabajo al lado de otros simplemente por la mera intención de querer como posicionarnos universalmente y decir en dónde estoy, o sea, en qué parte de todo este meollo de posibilidades, de calidad, de ejecución, de nivel, de lo que sea, en qué parte estoy. Si, es bueno saber que si vamos a tomar esta opción de la comparación, yo personalmente lo he hecho y lo sigo haciendo, pero buscando que sea de la forma más sana posible, porque, digamos, busco solamente, si busco referentes, hago lo que Andrés, lo que justamente aquí Andrés está diciendo, que es buscar lo más alto. ¿Quiénes son los que están liderando digamos, este medio de trabajo en el que yo estoy haciendo, ¿sí? O en el que yo quiero trabajar o estoy trabajando ya? Si yo hago zapatos, ¿quiénes son? ¿Dónde están los más duros de los zapateros más duros? Que son los que llevan como la batuta, que Exacto. están a la vanguardia, sí, que los que utilizan, los que hacen los zapatos más locos, los que hacen el mejor trabajo, que hacen los zapatos de mejor calidad, haciendo, con esta metáfora del zapatero, ¿no? Sí, sí. Eh, lo importante, cada vez que se quiere hacer esto, yo creo que lo importante es asegurarse de que estemos viendo ese alto nivel. O sea, que estemos mirando como de verdad a quienes lideran. Ahora, esto no quiere decir que no podamos aprender también de otras personas que estén también en el camino, ¿no? En el proceso Sí, claro. Todos pueden de tal como enseñarnos algo. nosotros. Todo el mundo puede enseñarnos algo. De hecho, eso creo que lo mencionamos en el podcast, en el de la Anterior. semana pasada, ¿no? Sí, Sí. todos tienen algo que enseñar y eso también es una constante. Pero yo creo que lo importante al hacer esto de la comparación es tener una mentalidad muy positiva y muy constructiva. Es decir, veo el trabajo de alguien y parece genial, se ve muy bien y hay muchas cosas. Creo que lo mejor es verlo desde esta perspectiva de, wow, esto está genial, voy a estudiarlo, voy a analizarlo, por qué está tomando estas decisiones, por qué utiliza estos temas, por qué elige esto, por qué usa estos colores. Y al dedicar un par de horas o no sé, el tiempo que se quiera, se obtiene como esa recompensa de que, ok, qué bien, no me estoy desanimando por lo que estoy viendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo de esto. Sí, Y, exactamente, así es. y es como la mejor actitud. De hecho, hay un libro súper interesante que se llama, no sé si es, bueno, está la ley, todos sabemos que, o creo que la mayoría de personas conoce, Andrés conoce la ley de Murphy, ¿verdad? Sí. La ley de Murphy. Creo que hay, no sé si es en la ley de Murphy o en la nueva ley de Murphy, porque Emmett Murphy, que se llama el autor, sí, Emmett, creo que sí, su hijo hizo luego este libro llamado La nueva ley de Murphy en la que contradecía a su papá. Pero me parece que es la ley de Murphy. Sí, el hijo contradijo porque Buenísimo. la ley de Murphy dice que todo lo que empieza mal termina mal. Ok. Y entonces creo que fue después de la muerte de Murphy, de Murphy padre, que su hijo creó un libro para contradecir eso. Y no sé si es en el libro del hijo o del padre en el que hay un concepto brutal que me parece súper interesante y que está relacionado con esto que estamos discutiendo, que se llama Utilice la humildad estratégica. Hay una parte del libro, yo lo leí, mi papá me lo regaló hace mucho tiempo, y hay una parte donde habla de la humildad estratégica. Y la humildad estratégica, en resumen, es la capacidad de aceptar que ignoramos algo, ¿sí? Sí. Eso es la humildad, pero la parte estratégica o la estrategia está en saber pedir o acceder a esa información hacia, como pedirle la información o pedirle ese conocimiento a alguien que lo tiene y que nosotros, y siendo algo que nosotros necesitamos. Entonces, la humildad estratégica es la capacidad de ablandarse y aceptar que no sé algo, pero es estratégica porque me acerco a otra persona o pido como consejo o no sé, como una consulta. Y ahí está la parte estratégica, porque es como que no estoy perdiendo la confianza en mí, simplemente estoy pidiendo ayuda para poder, ¿cómo decir?, como avanzar o dar ese siguiente paso. Y creo que esto aplica mucho para el tema de las comparaciones. Sí, es cierto. Y todo va hacia ese primer concepto que nos dijo Gabriel, que fue que la confianza depende un poco de la actitud que tomemos frente a los problemas o frente a los retos que tengamos enfrente, ¿no? 100%. Porque sí, eso es.
O lo vemos como si fuera un punto a donde queremos llegar, o lo vemos un punto imposible de alcanzar. ¿Sí? Y eso puede ser la diferencia del uno al otro, puede ser un milímetro, ¿sí? Algo muy pequeño, Ujú. pero tenemos que estar siempre constantes en esa forma de pensar, ¿cierto? De pensar en, quiero llegar allá, sé que puedo lograrlo, me faltan cosas por aprender, pero debo hacer algo para aprenderlo. Y volvemos al tema anterior, y al tema del estancamiento también, que es ver cursos, ver libros, ver Ujú. tutoriales, preguntarle a alguien, cómo puedo llegar a ese punto en el que no veo cómo hacerlo, ¿sí? Correcto, correcto. Pero Esa bueno, sería así se aplicaría la humildad estratégica. me encanta ese Aceptar tema, que, humildad que estratégica. humildad estratégica, sí. Sé que no sé algo, pero quiero mejorarlo y por eso soy humilde, pero para obtener también como ese conocimiento o salir de mi duda o querer avanzar, digamos. Eso es interesante, a veces a todos nosotros nos da pena preguntar, ¿cierto? Nos da Ujú. pena preguntar, nos da pena aceptar que no sabemos algo, pero es que eso es lo más importante, o lo que dicen, el primer paso para poder aprender, ¿cierto? Si sabemos que Correcto. no sabemos, si estamos seguros que no sabemos algo, pues tenemos que hacer Ujú. algo para aprenderlo, ya sea la fuente que sea, Exacto. pero es importantísimo ese primer paso de lo que hablábamos la vez pasada de desaprender y de aceptar que nos falta algo, aceptar que tenemos un problema. Ajá. Ajá. Pero ya Sí. cuando uno empieza a mejorar, cuando uno empieza, ¿cierto?, a seguir estos consejos de las personas, cuando uno empieza a aprender eso que no sabía, a veces nosotros los artistas, y sé que todos los oyentes, los creativos y las creativas de la comunidad CRAD están en este momento recordando cuando ustedes empiezan a mejorar, pero ustedes creen que no son lo suficientemente buenos, ¿cierto? Porque a todos nos pasa eso. Nosotros mejoramos y mejoramos y mejoramos, pero nunca es suficiente. Para el artista, y aún así, aún digamos, en el punto donde estamos, y los artistas duros que trabajan en ILM, que trabajan en Pixar, que trabajan en NPC y todo esto, Ujú. ellos siempre están en constante aprendizaje y para ellos nunca es suficiente, ¿sí? Pero aquí viene lo importante y es, sabemos que estamos mejorando, pero nosotros no tenemos confianza en nuestro trabajo. Cuando estamos empezando, no creemos que lo que tenemos es suficientemente bueno para. ¿Te ha pasado, Ujú. Gabriel? Sí, claro, claro, claro. Y creo que de hecho coincido con mucho con esto que usted acaba de mencionar, de que es algo muy como del principio, porque Sí, siento que es algo que luego desaparece sencillamente porque cuando tomamos experiencia, la experiencia puede equivaler a confianza. Entonces es como algo de lo que nos vamos a dejar de preocupar tarde o temprano y que posiblemente no nos demos cuenta, así como yo lo mencionaba, que siento que sucedió personalmente. Y yo creo que lo que comprueba eso es que cuando nos enfrentamos al caso opuesto, es decir, supongamos que nos piden cumplir con algo que está como muy fuera de nuestra área de trabajo, yo creo que eso es como lo más preocupante que puede haber. O sea, bueno, no sé por qué alguien quisiera como meterse a cumplir como una tarea o hacer algo que no esté como bajo su su área de dominio. conocimiento, no sé. Pero si nos ponemos en esa situación hipotética, es terrible. O sea, es terrible como tener la responsabilidad de crear algo sobre lo que no sabemos mucho. Wow, como un peso en la espalda espantoso, espantoso. Pero ¿qué es todo lo contrario a eso? Pues simplemente la experiencia. La experiencia equivale a confianza. Creo que ese es como un pequeño, ¿qué podríamos decir? Como una Consejo. frase, un tip, una marca, Tips Craft con Gabriel Buitrago. Nuevamente, experiencia equivale a confianza. experiencia equivale a confianza. Muy bien, muy bien. Pero entonces, hay algo súper importante que les quiero decir a todos ustedes y es que a veces yo personalmente soy una persona idealista, ¿cierto? Y muy positiva. Muy positiva que a veces raya un poco con ser muy idealista, ¿no? En muchas cosas. Pero eso también es bueno, porque es que en este momento Gabriel nos menciona que cuando nos ponen un trabajo, ¿cierto? Que está fuera de nuestro control, es terrible. Y realmente lo Total. es, ¿cierto? Lo es. Ujú. Recuerdo que en este preciso instante estoy haciendo lo que le comentaba a Gabriel hace un momento. Estoy haciendo una ilustración
que está totalmente fuera de mi control. O sea, no es lo que yo hago, no es lo que yo domino. De hecho, me asusta un poco porque es un tema que no controlo bien y Gabriel bien lo sabe, que son los escenarios, por ejemplo, los entornos. Ujú, ujú. Debo hacer la habitación de un personaje y eso para mí es algo que se sale de mi zona de confort. Pero por más que me asuste, yo no lo veo como algo negativo, porque yo me tengo confianza, ¿sí? En que yo puedo aprender y que yo puedo dominarlo, ¿sí? Entonces, Correcto. aquí es donde empieza a jugar, en donde la experiencia sí es un componente importante, pero también es ese creer en uno mismo, ¿sí? Es ese creer que uno sí es capaz de hacer las cosas. Y estos chicos, esto es un consejo que les doy, puede ser tip crowd o consejos crowd, pero entonces ese Para sí es la sección. un consejo que les doy para todos y para la vida también, es decir, confíen en ustedes mismos, ¿sí? Confíen en que ustedes son capaces de hacer algo. No se asusten, o bueno, sí, sentir el miedo es importante, pero no Ujú. renuncien, ¿sí? Manténganse firmes en lo que ustedes creen y manténganse firmes en que ustedes pueden hacer lo que se propongan, ¿sí? Entonces, si se viene un reto importante, que asusta, sí, asusta, es cierto, pero asúmanlo como algo positivo, asúmanlo como algo que yo debo hacer, ¿sí? Como un reto, literal. Asúmanlo Ujú. como, como una prueba que ustedes tienen que superar sí o sí, ¿sí? Como una Entonces, misión imposible, como una pero que misión, es posible. exactamente. Y no Ujú. lo vean como algo que no se estresen mientras lo hacen, sino traten de disfrutar el proceso. Porque vuelvo a mi caso, va a ser muy difícil hacer esto, ¿sí? Yo sé que sí va a ser complicado porque no lo domino, pero sé que voy a aprender un montón, porque cuando lo logre hacer, habré salido de mi zona de confort muchísimo, Total. tanto en la parte de sketch, tanto en la parte de 3D, tanto en la parte de composición, de muchas cosas. Entonces, eso les va a enseñar a ustedes para que la próxima vez van a estar más preparados, van a tener más experiencia y por eso la confianza va a aumentar. Entonces, por ahora no tiene que ver ni siquiera 100% con el arte, es, chicos, crean en ustedes mismos, ¿sí? Crean en que ustedes pueden lograr lo que se propongan y, y háganlo, arriesguense. Y eso me viene la pregunta para Gabriel y es, ¿qué opinas del riesgo, de arriesgarse? Mm. El riesgo. Uy, ese podría ser perfectamente otro tema de otro podcast completo y hasta más, ¿no? Spoiler. Porque este podría ser un spoiler porque sería brutal tocar ese tema después, el tema del riesgo. ¿Qué El será? riesgo lo es todo. Yo creo que el riesgo lo es todo porque si lo vemos como desde una perspectiva más universal, si históricamente no se hubiesen tomado o ciertas personas no hubiesen tomado ciertos riesgos en muchas cosas, creo que todavía viviríamos en una cueva con un palo en la mano y comiendo de una fogata, así de sencillo. Y desde muchas perspectivas, desde la ciencia, desde el arte. Eh, es decir, sobre todo riesgo en la antigüedad, ¿no? Donde incluso, por ejemplo, si en la Edad Media, si en la Edad Media se componía música que tuviese notas menores, se consideraba que era música del demonio y se podía pagar con la vida, ¿no? No sé si muchos, bueno, eso más como por el tema de la música, pero sí está totalmente relacionado con esta idea del riesgo porque, y del tema de la creatividad. Entonces, si esa limitación hubiese existido siempre, o sea, si de verdad los músicos, digamos, en este caso, ya que estoy dando este ejemplo con la música, si los compositores de la Edad Media o de los años posteriores se hubiesen limitado por siempre a creer que de verdad eso era algo malo, que eso era algo negativo, si se hubiesen limitado a eso, si nunca hubiesen tomado el riesgo de como dejar de temerle esas ideas tan viejas y tan absurdas, tal vez, o sea, no hubiese habido un progreso, no hubiésemos visto un avance en tantísimas cosas. Definitivamente el riesgo debe ser como, yo creo que tomar riesgos es como, aparte de que es emocionante, yo creo que siempre vale la pena porque independientemente de que ese riesgo dé un resultado positivo o no, creo que mejor que cualquier cosa
es al menos haberlo intentado. Si no salió, al menos sabemos que no nos vamos a quedar con la duda de qué habría pasado si no hubiésemos tomado ese riesgo. Y en el caso del arte, creo que Andrés también puede coincidir con esta idea, es que eh, actualmente yo creo que es muy fácil seguir como las tendencias en cuanto a las cosas que se está haciendo, porque pues podemos ver mucha gente haciendo muchas cosas, pero ahí sería bueno como tratar de ver qué es esa cosa que hace que nuestro trabajo sea personal, o sea, dónde está nuestra firma en el trabajo, no necesariamente en lo técnico, que si en los colores, formas o eso, sino como qué es lo que nosotros le podríamos poner a una pieza, la idea, lo que está detrás, o sea, qué es lo que la hace como más personal. Entonces siento que trabajar en eso es un poco arriesgado, ¿sí? Porque estaríamos saliéndonos, o estaríamos al menos haciendo el intento de mostrarle a los demás algo que nunca han visto, que obviamente es como casi utópico y suena difícil. Pero yo creo que siempre vale la pena hacer el intento de tratar de mostrar algo diferente, arriesgarse a hacer algo que no necesariamente es lo que todo el mundo espera, pero yo creo que esa es la única forma de descubrir qué es qué es eso que todavía no se ha hecho. Sí, eso es importantísimo también mencionarlo. Nosotros, como artistas, tenemos mil ideas en la cabeza, ¿cierto? Y queremos botarlas todas, queremos experimentar con muchas cosas, pero a veces la industria, ¿cierto? La industria nos obliga un poco a mantenernos dentro de esa tendencia que dice Gabriel y a mantenernos Exacto. de unos límites creativos de los cuales no podemos salir. Para eso, para mí, el trabajo personal es vital, pero es que es muy, muy, muy importante, porque yo alguna vez no, he hablado con varios artistas que dicen que los han contratado por ser diferentes, ¿sí? Uh El -huh. mundo está cansado de ver los mismos personajes una y otra vez y los vuelven a hacer y los vuelven a hacer y los vuelven a hacer. Los Wolverines, los Spider-Man, los Superman, ¿cierto? Los superhéroes. Uh -huh. Y siempre como en las mismas poses épicas, siempre como contando la misma historia. Entonces, ¿qué pasa si alguien se sale del común y hace algo diferente? Algo que para esa persona es importante. Yo recuerdo haber hablado con Jose Alves da Silva en Trojan Horse Was a Unicorn y Joseph decía eso, decía, ¿por qué tienes que hacer un Wolverine más? ¿Sí? ¿Por qué? Y él tenía muchos trabajos en los que es muy original, tiene un canguro boxeador que se ve genial, se ve espectacular, ¿sí? Tiene como sketch de pulpos tratando de Uh escapar de -huh. una cocina. No sé, son cosas diferentes, son conceptos totalmente distintos que Ideas propias. exactamente, que de por Uh -huh. sí, por ser diferentes, por ser originales, llaman muchísimo la atención. Claro, claro, eso marca la diferencia muchísimo. Y para hacer eso necesitamos demasiada confianza. Y yo Uh -huh. siento, si ustedes ven mi ArtStation, yo tengo muchos personajes propios que han salido de pura experimentación y de tratar lo que decía Gabriel hace un momento, de contar ideas, contar historias, perdón, contar historias y tratar de contarle al mundo algo que yo quiero, ¿sí? Y yo de una vez les comento acá y le comento a Gabriel, algo que yo tengo en la garganta y siempre lo quiero sacar de 10.000 formas posibles, es que todos podemos hacer lo que queramos. ¿Sí? Yo creo que por eso la película de Ratatouille la tengo súper marcada en mi cabeza. Uf, Y es brutal, que cualquiera brutal. puede cocinar, ¿cierto? Cualquiera Ujú, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando tenga esa convicción y esa confianza en que puede lograrlo. ¿Sí? ujú. Imagínense a Remy queriendo ser un cocinero. ¿Cómo una rata puede ser un cocinero? O sea, esa idea Sí, para mí me pareció, pues que me pareció demasiado brutal, demasiado brutal. total, ¿Y total. cómo logra hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo logra ser el cocinero que uno cree tan utópico como dice Gabriela hace un momento? ¿Sí? Ujú. Entonces, si esa ratica pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Y ese concepto lo tengo demasiado marcado. Yo la última ilustración que hice fue basada en eso también, en la que está un alien, ¿cierto? En una cápsula. Un alien y se lo ve monstruoso, se lo ve una criatura que asusta, que espanta. Y uno dice, ¿qué hace un alien así como tan grande, tan poderoso, encapsulado y como en cautiverio y alejado de, de la grandeza que puede conseguir?
Ujú. Entonces, siempre está la confianza, por eso el alien está como mirándonos a la cámara, siempre está como la confianza de que ese ser en algún momento va a surgir, ¿sí? Se va a liberar, va a salir de donde está y va a poder ser ese ser que él está como destinado a ser, ¿no? Entonces, ese como que lo tengo muy, muy marcado, ese concepto. Ujú. Y a través de mis dibujos, a través de mis composiciones, lo voy como mostrando. Y puede ser que eso no me lleve de una manera directa o rápida al trabajo soñado, ¿sí? Pero por lo menos estoy contando lo que, sí, contando mi esencia. Estoy Total. mostrándole al Y eso mundo, es mucho más valioso. sí, estoy mostrándole al mundo quién soy. Y las personas cuando vayan a ver mi trabajo, cuando empiece a ser más consistente en ese storytelling, van a fijarse más, ¿sí? Y se sale de todo lo normal. Entonces, eso me parece a mí chévere y los invito a todos ustedes a que también lo hagan. Sé que da miedo y lo que hablábamos hace un rato, de tomar riesgos. Eso es tomar riesgos. Lo que hace Gabriel para mí es tomar riesgos también. Y me parece muy chévere lo que hace. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la vez pasada y es eso de combinar el arte, ¿cierto?, con el diseño y poder sacar logos que se salgan de lo común, logos que nadie más ha visto, logos que no son los típicos logos corporativos, que no son los típicos las líneas, que no son los típicos Ujú. formitas, ¿cierto? Como tan regulares, sino que son logos creados en Photoshop. O sea, son cosas muy, muy, muy locas. Y son riesgos que asume un diseñador gráfico. Entonces, eso a mí me parece muy chévere y los invito a todos ustedes a que hagan eso, a que llenen sus trabajos personales, perdón, llenen sus portafolios de trabajos personales, de que ustedes puedan experimentar, Total. probar muchas cosas. Digamos que hoy no estoy dando un consejo de portafolios, el tema no es de portafolios, pero en cuanto a esa esencia de mostrar quiénes son ustedes y de que ganen confianza, los invito a que llenen sus portafolios de trabajos personales. Claro, total. Y en cuanto a para completar como su idea con ese tema de proponer cosas nuevas y evitar como seguir tomando los mismos temas, yo creo que la principal razón por la que la mayoría de artistas o la mayoría de personas toma como digamos productos o personajes que ya existan o de cosas muy populares, lo primero es porque inspiran confianza porque es algo conocido y es algo que asegura de cierta forma o entre comillas como que va a ser agradable, digamos, como que en general, digamos, hacer, qué sé yo, hacer un Vengador o los Vengadores, los temas que ya sabemos que están ahí Que funcionan. el 90% de las veces, que están ahí, que se repiten, y en fin. Pero esto de arriesgarse y decir, es que, y ni siquiera, o sea, y ni siquiera sería como un riesgo tan loco porque no, ¿qué podemos perder? O sea, si tomamos la decisión de empezar a ejecutar una historia y a bajarla en dibujos y a ponerla en gráficos o en lo que sea, realmente lo único que estaríamos arriesgando es como el tiempo que vamos a invertir allí, porque no hay nadie que con una pistola detrás de nosotros diciéndonos, no, esto hay que hacerlo así, si no lo hace plomo. No, o sea, creo que lo interesante de esto es que tenemos libertad justamente porque si estamos empezando nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer porque ni siquiera todavía hemos descubierto cómo hay que hacerlo. Entonces, qué bueno es como poder desprenderse un poco de todas esas tendencias que lo único que hace es como crear una masa, sobre, una masa ahí toda gigante llena de ideas que se parecen y no importa lo loca que pueda ser la idea o si la idea puede ser como un poco, bueno, es que eso depende de la persona, pero no importa qué tan loco suene, tomar la iniciativa, la idea de sacarla con las palabras, como uno sienta de verdad que debe hacerla y no ponerle filtros, sí, como no filtrar las ideas, como que si lo que quiere decir es un poco fuerte, o es un mensaje, o es una cosa, pues siempre y cuando no esté ofendiendo a alguien o a algún grupo de personas, digamos, de forma muy agresiva, pues que cualquier persona puede decir lo que le dé la gana. Y honestamente, en todo tipo de trabajo, las cosas que yo personalmente más disfruto son aquellas cosas que son únicas. Es decir, si entro a ver el trabajo de una persona y veo su proyecto, creo que las mejores cosas o las que son más interesantes son aquellas que nunca he visto antes. Porque si entro a ver el trabajo de alguien, entonces estoy viendo algo que ya conozco, ya la tarjeta de presentación ya la vi, ¿sí? O sea, o la he visto muchas veces, entonces es como que, ya sé qué es lo que puedo esperar. Y eso ya es Sí, como que, boom, es baja, predecible.
baja el interés, claro, ya no es tan emocionante porque es, listo, ya sé más o menos qué es lo que voy a ver aquí. Pero ¿qué pasa cuando veo un proyecto de alguien que de repente está contando una historia que nunca he visto antes, que a esa persona se le ocurrió hacer un personaje o creó una historia o creó escenas de un corto o no sé qué cosa? Tiene su propia historia, definitivamente eso es mucho más interesante. Y lo que Andrés decía es verdad, que actualmente la industria, debido a esta saturación que existe dentro del, digamos, del arte digital, de que se repiten muchos conceptos, superhéroes y todas estas cosas conocidas, ya parece que sí, en efecto ya lo que los estudios buscan son como esas personas que están más allá que no simplemente son buenos en la parte técnica, sino que crean, que deciden crear cosas nuevas, porque ellos quieren contratar gente para que les ayuden a crear cosas nuevas, no para que les ayuden a repetir algo que ya han visto en otra parte. Entonces, sí, sí es súper importante ese punto del riesgo, o sea, total. Cosas personales, uff, por favor, esos Riesgo creativo. son los mejores. Sí, Creo sí, que total. dedicaremos todo un episodio para hablar de eso, del riesgo Sería creativo, porque hay interesantísimo. muchísimas cosas que se pueden mencionar ahí Mucho, en mucho, ese mucho. tema. Es demasiado clave, sí, 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 muy de Sí, acuerdo. lo que queremos que se lleven hoy también es esa parte, ¿no? Arriesguense, arriesguense a hacer... Uf, esta palabra, esto da para hacer 10.000 podcasts. Mucho, mucho, Arriesguense a ser mucho. diferentes, Y si la ¿sí? mezclamos aquí, sería como tengan la confianza de arriesgarse, Ajá, porque el sí, tema hoy es confianza. Tengan claro que sí, confianza en es ustedes que... mismos para tomar esos riesgos y háganlo sin ningún tipo de miedo, porque aquí no hay, en este mundo no existe una policía o alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. O sea, desde esa perspectiva, vuélvanse unos punks. Yo que Literal, lo que pasa crecí es con el que... punk, Sí, 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 total. Gabriel tiene su cuento ahí con el punk. Sí, 100%. No, lo que quiero decir es que ese riesgo termina siendo una consecuencia de la confianza que se tiene en las personas. Si las personas no tenemos confianza, o sea, si los artistas no tenemos confianza en nuestro trabajo, asumir esos riesgos va a ser más difícil, ¿sí? Y nos quedaremos siempre como en esa zona de confort y no habría la Ujú. forma de mejorar. La única forma de hacerlo es arriesgándose a hacer cosas diferentes, ¿sí? Prueben, por ejemplo, yo cada vez que hago un proyecto nuevo, debo probar algo diferente, algo que no haya probado antes, ¿sí? Porque Ujú. pues es la forma en la que yo puedo crecer, ¿sí? Y yo ya sé, ya he probado lo que he probado antes, y si sé que no funciona, sé que funciona, ya sé que va a funcionar esta vez, ¿sí? Por eso es que me arriesgo a probar algo diferente que pueda ayudar a mejorar, a agilizar. Algo tiene que hacer para impactar mi trabajo. Entonces, Ujú. ténganse confianza y arriesguense. Y eso quisiera, eso me lleva también a un tema súper importante y es, si ustedes quieren hacer algo, si ustedes quieren hacer una pintura, una ilustración, un personaje azul y alguien les dice, no lo hagas azul, hazlo rojo, ustedes, ¿por qué le van a hacer caso a la persona? ¿Sí? Sí, es posible que la persona sepa más, es cierto, pero ustedes traten de llevar esa idea que tienen a cabo. Si ustedes quieren ver azul, traten de convencerse de que el personaje debe ser azul, ¿sí? Y denle explicaciones a la persona que le dicen que sea rojo, el por qué tiene que ser azul. Y de pronto la persona que dice que es rojo los ayuda a mejorar o a que el personaje sea azul de alguna forma. Pero entonces, crean en sus ideas, tengan convicción en que sus ideas pueden funcionar, ¿sí? Y háganlas que funcionen. No sé qué opina Gabriel de ese trabajo, de ese comentario, de Sí, confiar en sí. sus instintos. Seguir el instinto, la corazonada. Esa palabra es demasiado agradable como la corazonada, porque uno no sabe ni qué es, Sí, pero sabe que es algo. Y la corazonada es como para mí es como el instinto supremo, como el sentido arácnido, como que nunca se equivoca. E incluso cuando se equivoca es para bien. Me da la impresión como de que si simplemente sentimos que hay que hacer algo, pues hay que hacerlo y ya, porque a lo mejor no hay ningún razonamiento lógico detrás de eso, pero si simplemente está la corazonada, yo creo que sí, hay que hacerlo, porque no hay nada más feo que ir en contra de esos, como de esos impulsos que uno no sabe ni de dónde vienen, pero, pero como que cuando uno va en contra de esos sentimientos tan raros o tan como que nacen de algo que uno realmente, que son como viscerales,
se siente extraño, como que no es natural. Pero cuando uno fluye con esas ideas, como que, ¿será que hago esto? ¿Será que esto está muy loco? ¿Será que a alguien le va a gustar? ¿O será que a alguien no le va a parecer? Pues, ¿qué importa? O sea, ¡pum! Láncenlo a la calle, lancen la idea, lancen ese concepto, lancen lo que sea, si es cualquier tipo de cosa, sin ninguna limitación. Aquí volvemos a dar vueltas sobre este tema, Sí, que es muy, 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 muy importante, que es poder tener esa confianza que es una decisión. O sea, si lo pensamos bien, si lo reflexionamos bien, la confianza es una decisión, porque o sea, para tener confianza no necesito nada más que simplemente decidir tenerla, ¿no? Porque es lanzarme, como sí. que, no voy a tener confianza hasta que me sienta, hasta que, no sé, hasta que haga 10.000 dibujos. No es necesario. Es igual como dicen y lo mismo dicen de la felicidad, ¿no? Que la felicidad es una decisión y no un estado al que se llega. Si yo decido ser feliz ya, soy feliz ya mismo. Yo creo que lo mismo ¿Cierto? pasa con la confianza. Ok, desde hoy, desde este momento, acabo de decidir que voy a confiar en mí. ¡Pum! Ya estoy confiando en mí. Sí, eso es importantísimo. Y no solamente confianza en la parte artística, sino confianza exactamente lo que dice Gabriel, en ustedes mismos, en nosotros mismos, ¿sí? Y, no, y aquí quiero que también Gabriel, sé que Gabriel va a hablar de eso también, y es, no quiero que confundan la confianza con la arrogancia, porque eso es algo Ujú. totalmente diferente. O sea, Muy diferente. es posible, y lo he sentido, es posible que llegue a un punto en el que son muy similares, ¿sí? Pero el que tiene confianza en su trabajo, trabaja juicioso sin hacerle daño a nadie, sin preocuparse por lo que los demás hagan, ¿cierto? Porque ustedes están Ujú. preocupados por su crecimiento, ¿sí? No se enfoquen no piensen en por debajear a los demás porque no tienen su nivel. Eso es lo peor, que pues no nunca lo hagan, por favor, ¿sí? Uy, no sé. Tengan confianza y ustedes, en vez de dañar a los demás, ayúdenlos a que sigan subiendo y que sigan teniendo confianza. Entonces, cuando ustedes llegan a un punto en el que tengan mucha confianza, utilícenla para bien, utilícenla para inspirar, utilícenla para que su trabajo siga mejorando y consigan sus sueños, pero no lo utilicen para dañar y para atacar a otros, porque es que eso pasa mucho. Llega un punto en el que uno tiene mucha confianza, ¿cierto? Y hay personas que no tienen confianza y quieren como acercarse a uno, y si esa confianza se convierte en arrogancia, puede causar mucho daño. Y sé que Uy, eso es Gabriel terrible. tiene, tiene un tema interesante aquí, ¿no? Un punto interesante en esa parte de Sí, sí, no sí, llegar porque ahí, a ese punto de arrogancia. total, total. Y es porque antes de empezar aquí esta versión del podcast, yo le estaba comentando a Andrés de que en algún momento con un amigo tuvimos una conversación en la que llegamos como a esta idea, creo que fue después de haber leído un artículo, no recuerdo bien si fue un video, que obviamente no estoy tratando de decir que esto es así, pero la idea iba así como que normalmente la gente que entendemos o que desde nuestra perspectiva es estúpida es la gente que tiene la mayor autoconfianza. Porque yo no sé si algunas personas se pueden relacionar con esto, pero si ustedes conocen o han conocido, que seguramente sí, han conocido algunas personas que independientemente de lo que hagan son como antipáticas o arrogantes o como muy, ¿no? Como, ¿qué palabra Andrés puede haber para esto? Como esas personas que tienen Sí, son como popularmente ínfulas llamados de, crecidos, como... sí, como muy grande, o arrogante simplemente. Y no sé si a ustedes les pasa, pero todas las personas que yo he conocido que son así, tienen como una autoconfianza increíble. Como que no les da miedo ser así. Si lo piensan desde esa perspectiva, no les da miedo porque son así. Si alguien es abiertamente arrogante, quiere decir que confía en ser así, ¿no? Porque quiere decir que no teme a lo que alguien pueda pensar de sí por ser así. Simplemente actúa de esa forma y ya. Entonces, si lo vemos Exactamente. desde cierta perspectiva, la gente arrogante tiene algo que enseñarnos o la gente que tiene como estas ideas que de repente podríamos considerar un poco como erróneas, pero hay gente que tiene, esta gente normalmente es gente que confía en lo que hace, ya sea para bien o para mal, y normalmente en el mundo del arte digital o de los artistas, creo que la gran mayoría tendemos es a lo contrario, a dudar de lo que hacemos. Incluso los que son muy buenos también tienen este tema. Yo creo que es porque también los artistas en su mayoría son personas más introvertidas,
como que un poquito más de estar ahí en la casa dibujando todo el día o haciendo otras cosas y no hablar con todo el mundo, o ser los que en el colegio no hablaban con todo el mundo, qué sé yo. No fue específicamente mi caso, pero se entiende que normalmente que es como un perfil común, es un perfil común. Y entonces tendemos es a desconfiar y a como, ay, ¿será que esto que estoy haciendo está? No, no, yo creo que no. En cambio, las personas que son arrogantes son el extremo contrario. Y no es que eso esté bien, pero tal vez nosotros podríamos aprender un poquito de ellos, aunque suene un poco absurdo. Y es porque, ¿por qué no? Sí, no de forma arrogante, pero sí de una forma inteligente, como que, ok, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy siendo mala gente con nadie, pero estoy confiando en lo que hago y yo confío. O sea, esto es lo mío, esto es lo que yo propongo. No se lo estoy imponiendo a nadie, solamente estoy exponiendo mis ideas. Creo que eso es una buena forma como de analizar. Entonces, esta conversación con mi amigo de aquel momento me pareció genial y siempre se me quedará, siempre la tendré presente. Que cuando vean a una persona o si pueden recordar a alguien que tenga como una actitud que a ustedes no les agrade o lo que sea, piensen qué tanta confianza esa persona inspira en sí misma, qué tan confiada es en sí. Y podríamos, yo creo, aprender de eso un poco, a dejar a perder el miedo, como el miedo Exactamente, a confiar en nosotros. Ujú. exactamente. Es súper importante. Y quiero exponer aquí un caso específico de una compañera del trabajo, que ella es muy buena, es muy, muy, muy buena. Y estoy seguro que todos ustedes se pueden relacionar, o no todos, sino muchos de ustedes. A veces hay artistas que son muy buenos, ella es diseñadora gráfica y es demasiado buena en lo que hace. El problema es que ella cree que no es tan bueno, Ujú. ¿sí? Y no solamente eso, sino que cuando habla con las más personas, ella siente que ella no es suficiente, ¿sí? No como artista, sino como persona, Ujú. que falta confianza. Y dice que ella no tiene confianza en ella misma. Y yo le dije exactamente esto. Créete que tú eres muy buena en lo que haces. Créelo porque lo eres. Eres una excelente diseñadora gráfica. Eres muy buena en lo que haces. Y cuando tú crees y cuando tú te das cuenta que eres muy bueno en lo que haces, tú puedes hablarle de tú a tú al presidente de la República. ¿Por qué? Porque Ujú. él es muy bueno haciendo lo que hace, pero tú también. ¿Sí? Ese es un concepto súper importante para mí. Y creo que para todos ustedes, no sé, Gabriel, qué opina de esto, pero entonces es un concepto súper loco, pero súper interesante. Cuando uno sabe que uno hace muy bien algo, uno genera mucha confianza, porque sabe Claro. que lo que uno tiene, pues uno sabe lo que uno tiene. Y las demás personas pueden ser buenas en lo que quieran, pero uno tiene lo suyo, ¿sí? Y uno tiene con qué hablar, uno tiene Ujú. con qué, digamos, estar frente a esas personas sin miedo a que nos digan algo, ¿sí? Eso pasa mucho lo que decía Gabriel hace un rato. Los artistas somos muy introvertidos, tendemos a trabajar mucho en la casa, solos. Por eso, por un lado, también creé Sketch and Pop, para que tengamos la oportunidad de salir un poco y exponernos Claro. a otras personas, Hablar, ujú, a relacionarse, en hablar, a fin. compartir. Ujú. ¿Y qué? Y el comunicarnos se nos complica, se nos dificulta. Pero cuando nosotros nos creemos que somos muy buenos en lo que hacemos, cuando nos creemos que lo que hacemos está bien hecho, ¿cierto? Tenemos esa confianza, esa capacidad de ir a hablar con cualquier persona y por lo menos tener un tema de conversación, que es esto, ¿no? Que es el arte, que es lo que nosotros hacemos, nuestra pasión. Y siento Sí, que eso sí. eleva Y muchísimo también, la confianza en las personas. así es. Y también al momento de afrontar los mismos trabajos, fuera del lado personal, incluso ahorita se me vino a la mente esta como pequeña experiencia que tuve hace poco en la que, eso fue hace unos meses llegó como un proyecto en el que tenía que trabajar sobre un gráfico. El trabajo era específicamente crear un gráfico, pero este gráfico incluía una persona. Bueno, en este caso era un gráfico que representara a Avicii, el DJ que, bueno, que tuvo una historia muy trágica en el 2018, creo que fue ya, 2018, sí, me parece. Y entonces, en fin, había que crear un gráfico para que lo representara a él físicamente para este videojuego que él estuvo haciendo y toda la cosa. Entonces,
digamos que ahí llegó el proyecto y entonces de entrada estaba el tema de, había que hacer una persona. En Sí. el gráfico tenía que aparecer una persona y resulta que esto es una persona real, una persona que existió, que vivió y que es reconocible. Y entonces, ya aquí Andrés va a ver cómo voy a relacionar, voy a llevar esto con el tema de la confianza, porque, bueno, Andrés sabe, porque me conoce, lo que menos me gusta hacer en mi vida creo que es dibujar personas, todo lo contrario de lo que hace Andrés, o Sí, figuras humanas, o cosas que se parezcan a los seres humanos. es lo que yo No más sé, amo. simplemente es así. Y es todo lo contrario. Eso está bien, Sí, somos polos opuestos en eso. Pero buenísimo, pues. Y entonces llega esa tarea y obviamente lo primero que uno entiende es como que, ah, caramba, esto es algo que primero no me agrada hacer, primero. Y segundo, es técnicamente un poco más complejo porque es algo que no estoy acostumbrado a hacer y sobre lo que no he entrenado, ¿sí? Entonces, ¿qué habría pasado? Aquí habían como dos posibilidades. Realmente, si este hubiese sido de repente el Gabriel de hace, no sé, 6 años, 7 años, ese Gabriel hubiese dicho, hubiese incluso buscado una excusa para no hacerlo, porque ok, sí, se habría asustado. Y entonces aquí volvemos a este tema. Ese Gabriel hubiese dicho, no, hombre, aquí no, 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 esto es otra cosa. Pero resulta que ya al ver el trabajo no hubo ningún tipo de duda, ¿sí? Porque simplemente ya yo sabía que, ah, ok, pero tengo procesos para contrarrestar esto. Es decir, tengo formas de solucionar este problema de forma técnica. Ah, yo sé que puedo utilizar fotos, yo puedo posar, puedo tomar fotos, puedo arreglarlas, puedo editarlas y demás. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la confianza? Que una vez hemos generado una confianza lo suficientemente sólida, ninguna de estos retos nuevos, o tal vez muy pocos retos que vengan, incluso aquellos que incluyen cosas que nos ponen en un poco en una situación incómoda, como en este caso para mí fue crear una silueta humana, la confianza que desarrollamos con la experiencia nos ayuda a tratar eso con toda la tranquilidad del mundo. Y esto fue lo que pasó en mi caso y por eso es que comparto esta experiencia. Porque de verdad, créanme que no disfruto hacer figuras humanas en lo absoluto. Y el proyecto resultó perfecto, ideal, genial, ya funcionando, todo genial, súper bien. Pero fue simplemente porque la confianza que he construido con la experiencia fue la que me ayudó a decir, ah, ok, llegó esto, ah, esto es una cosa que nunca he hecho, pero sé que perfectamente puedo hacerlo porque tengo métodos, porque ya antes he visto posibilidades y que más allá de eso, si es algo que no he intentado, sé que puedo conseguir las herramientas. ¿Por qué? Porque pues ya llevo mucho tiempo trabajando, o no tantísimo, pero sí una cantidad de años que me permite confiar en mí lo suficiente como para saber que, ok, este Gabriel va a conseguir la respuesta, este Gabriel va a conseguir la solución y lo va a hacer. Creo que eso es lo que quería compartir de la anécdota, que la confianza es un aliado increíble sí, cuando llegan este tipo de retos. sí, lo que hablaba también cuando les comentaba que tengo un reto en este momento por el Ujú. cual, como hablábamos, no es mi zona de confort, va a ser complicado, no es lo que yo hago, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero se convierte en un reto bonito y tengo la confianza en que puedo hacerlo, ¿sí? Esa confianza, lo que dice Gabriel, es un aliado, un aliado brutal, porque nos va a Total, ayudar total. a asumir riesgos, nos va a ayudar en la vida, nos va a ayudar a enfrentarnos a situaciones que no estamos acostumbrados a vivir, nos va a enfrentar a la vida en general. Ujú. La confianza es ese motor que necesitamos para salir adelante, tanto en la parte artística como en la parte, digamos, social y profesional también. Entonces, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que creen en ustedes mismos, creen, crean en su trabajo, ¿cierto? Crean en que ustedes son capaces de hacer muchas cosas, tengan confianza en que las cosas saldrán bien, siempre y cuando ustedes sean siempre constantes y se mantengan en su posición. Y eso nos lleva a la parte final de nuestro podcast, en el que Ujú. mencionaremos esos tips que hemos venido hablando con Gabriel durante todo este recorrido. Y aquí los tengo anotados, algunos los Ujú. tendrá Gabriel por allá en la cabeza. Ajá. Y el primero es la confianza que tenemos nosotros es cuestión de actitud, chicos. Sí, Nosotros decidimos si somos o no, si tenemos o no confianza. es una decisión. Es una decisión.
Ujú. No hay que esperar nada más para poder tenerla. O sea, si queremos confiar en nosotros, simplemente lo hacemos en ese preciso instante y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Exactamente. Ujú. De ahí en adelante Tomen la solo queda, decisión. obviamente, trabajar. Sí. Ujú. El segundo craft tip de hoy es, Crab tip, crab tip. Ujú. craft tip, tenemos la humildad estratégica. La La humildad humildad estratégica. Qué bonito ese estratégica. concepto, chicos. Sí, Entonces, Gabriel, por búsquenselo. favor, recuérdanos qué es la humildad estratégica. Sí, el tema de la humildad estratégica es como la idea de saber reconocer que no sabemos algo y, y utilizar, y de forma estratégica, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Dónde está la parte de la estrategia? Humildad porque aceptamos que no sabemos algo, pero es estratégica porque después de aceptarlo buscamos la forma de saberlo o de Sí, salir de de esa duda o averiguarlo. de obtener ese conocimiento. Exacto. Entonces, no es solo el hecho de ser humilde por simplemente ser respetuoso, además, sino que necesitamos al mismo tiempo obtener un conocimiento o solucionar un problema o obtener una idea sobre algo. A lo mejor esto suena un poquito alejado del tema de la confianza, pero no, si lo piensan bien, porque necesitamos ese conocimiento y necesitamos aprender de otras personas o escuchar a otras personas para poder construir nuestro propio bloque de confianza. Así es. Así es. Nuestro Ujú. tercer craft tip es, experiencia equivale a confianza. Entonces, Total. chicos, si ustedes quieren aumentar la confianza, sigan trabajando, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan haciendo trabajos personales, sigan aprendiendo, que cada día más que pase es un día más de experiencia y por ende un paso más cerca a esa confianza que necesitan para seguir creciendo. Sí, quieranlo o no, eso va a ser así. O sea, si invertimos mucho tiempo en algo, eso se va a convertir en, esa experiencia se va a convertir en confianza porque consciente o inconscientemente vamos a dominar mucho más lo que estamos haciendo, sea cual sea la tarea. Entonces sí, esa me parece una de las más importantes. Experiencia equivale a confianza. Así es, así es, así es. Y eso Ujú. nos lleva al siguiente craft tip. Tenemos hartos craft tips hoy. Uy, salieron varios. Bien, Así, bien. experimentar, ¿sí? Y arriesgarnos a poner piezas personales en nuestros portafolios. Arriesguémonos, chicos, experimentemos y pongamos piezas personales en nuestros portafolios. Los invito a que lo hagamos y eso genera confianza y eso demuestra confianza. Demuestra confianza en que ustedes creen en sus ideas, en que ustedes creen y defienden, ¿cierto? Sus propias formas de pensar. Ujú. Entonces, Sí. eso para mí es, y eso es un tip que deben tener en su portafolio también, chicos. Por lo menos una pieza personal deben tener ahí. Sí, las piezas personales por demás súper importantes. Y un comentario que me gustaría hacer aquí es que personalmente a mí me gusta como ver que la gente que crea en general, los creativos y demás, a mí me gusta verlos más como un grupo de gente rebelde que debería estar como saboteando y poniendo dinamita sobre los cimientos de las cosas que ya están establecidas. Yo siento que el deber de la gente que crea es justamente ese, pero crear no para repetir y replicar, sino como para derrumbar preceptos o derrumbar esas ideas que ya puedan existir. Y no de forma negativa, no de forma destructiva, sino para superar como esas barreras y mostrar qué es esa siguiente cosa que es posible. Entonces, para eso, los artistas o este grupo de personas, nosotros mismos necesitamos esa confianza de que sí, de que somos los responsables y que sí podemos demostrar que todas esas cosas nuevas son posibles. Entonces, eh, mi invitación personal sería, véanse como rebeldes, o sea, véanse como unos dinamiteros que con explosivos detonen, destruyan eso, metan, le hagan, pónganle veneno a las cosas en Así sus es, me piezas gusta esa idea. personales, que eso, que sea un veneno bueno. Es un veneno bueno, no es visto desde repito, no es visto desde una perspectiva negativa, es todo lo contrario, es como explotar las posibilidades para que todo se vuelva más emocionante. Sí, por favor, no queremos que vayan a volar nada, chicos. Ah, Todos no, concentrados. son metáforas. Sí, son metáforas, Y ojo eso, por ahí eso que también va después... mucho, eso va mucho también con el siguiente craft tip que es Ah, hay otro. cuenten sus ideas sin filtros, ¿sí? Sin Láncense, lo filtro, que sí, dice señor. Gabriel, sean detonantes de romper esas tendencias que hay en Internet, cuenten sus propias historias y no tengan filtros, cuenten lo que ustedes piensan, obviamente con respeto, ¿cierto? Siempre, sí tenemos unos límites de respeto que tenemos Ujú. que manejar, pero traten de manejar, ¿listo? Entonces, eso es.
Uno más, el último de la noche. A ver. No confundamos la confianza con la arrogancia, ¿sí? Mm, Es vital, ¿cierto? Tener confianza, es vital creer que nuestro trabajo es bueno, es vital creer en nosotros mismos, pero no rayemos en pasar por encima de los demás, no rayemos en creernos, pues, la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? ujú. Y no trabajar para aprender. Digamos que a veces esa confianza extrema y la arrogancia dañan la humildad y dañan ese concepto previo que hablábamos de la Claro. humildad estratégica, de aceptar que algo nos falta. ¿Sí? Entonces, Ujú. tengamos confianza, pero estemos siempre como prestos a aprender, siempre prestos a mejorar, siempre prestos a seguir A adquiriendo ese escuchar. conocimiento para seguir exactamente, a escuchar. Ujú, Qué buena palabra, qué bonita palabra. ujú. ¡Listo! Esos fueron Muy los bueno. craft tips de este episodio de Craft Podcast. Salieron Así que bastanticos. Muy bueno. muy buenos craft tips. El podcast estuvo excelente, chicos. Este tema es vital. Compartan esta información, compártanlo para que más personas aprendan, más personas conozcan, más personas se sienten identificadas y más personas ganen más confianza y podamos seguir siendo unos mejores artistas, chicos, y seguir buscando ese sueño que tenemos todos. Así Ese que camino. ese camino. Ujú. Así que en este momento les quiero decir que si les gustó el podcast, suscríbanse al canal, ayúdennos a compartir toda esta información para que más creativos puedan enterarse de lo que estamos haciendo. Los invitamos también a los domingos a acompañarnos con los Craft Live, que estamos teniendo invitados espectaculares. El domingo pasado estuvimos con Steven Corman, que nos Steve habló, Corman. uy, de hecho Uf, estuvo crack. Gabriel allá, que nos habló de matte painting, de su experiencia. Él nos hablaba mucho de tomar riesgos, nos hablaba mucho de que él aún siente que su trabajo no es bueno, que sigue creciendo. Así que son temas súper chéveres. No sé qué le pareció a Gabriel ese episodio. Sí, claro, brutal, brutal. Y lo que esto lo podemos relacionar con lo que hablábamos. No hay nada mejor que ver y tratar de estudiar y apreciar lo que hacen las personas que están en el tope. Y creo que Steve, obviamente, Steven es una de estas personas que está ya como en el tope. Y siempre, siempre, siempre se aprende algo. Siempre que se escucha a estas personas hablar o algo, algo sale, algo queda. Es brutal, es brutal. Sí, es brutal y la verdad Ese es estuvo que muy bueno. yo disfruté muchísimo la charla, aprendí Ujú, muchísimo y me gustó mucho pues la forma en la que se expresa Steven y en la que habla Steven. Entonces, ujú. los invito, chicos, el próximo domingo venimos con Rafater, Gabriel invitadísimo. Rafater va a hacer un demo en Sí, vivo señor, ahí estaremos. de ilustración o de concept art. Rafael también está en el top, así que bienvenidos a que asistan a este live. El 30 de agosto estaremos con Daniel Bell, así que todos, chicos, suscríbanse al canal, Buenísimo. que lo que se viene es mucho contenido súper importante para todos nosotros y súper divertido. Así que en este momento quiero decirles a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros, gracias por haber compartido con nosotros este rato de Craft Podcast, de que hayan tomado el Ujú. cafecito, que hayan aprendido un poco, que hayan tomado notas. Compartan con nosotros lo que opinan de estos podcasts en los comentarios. Estaremos leyéndolos, estaremos prestos para responderles. Así que, chicos, un abrazo para todos y adiós. Chaito.